Muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Para ello, recuerden que estamos analizando cuáles son las disciplinas que pudieran funcionarnos, que pudieran auxiliar a la criminalística en un momento dado para poder explicar cómo es que sucedieron los hechos desde el punto de vista criminalístico. Y el día de hoy vamos a empezar hablando del apoyo de una ciencia. En clases pasadas hablábamos de historicismo propiamente dicho, retomando a Popper. Ahora vamos a hablar de las ciencias naturales en primera instancia, desde el punto de vista de la criminalística. Sirven para explicar algún acontecimiento, para explicar algún hecho, nos sirven de apoyo como ciencias auxiliares, sí, no, ¿por qué? Bueno, pues en primera instancia tenemos que comentar que desde el punto de vista de la criminalística, nosotros siempre hemos entendido que las ciencias naturales nos van a servir para apoyarnos, como apoyo para explicar esa serie de fenómenos delictivos, esa serie de acontecimientos, y en realidad pues pudiera llegar a ser incorrecta esta acepción, porque las ciencias naturales se estudian desde un punto de vista científico. Sería tanto como afirmar que la criminología y que la criminalística son ciencias positivistas y que nos vamos a circunscribir estrictamente a explicar estos fenómenos desde el punto de vista criminalístico, aterrizándolo de una manera positivista, y esto es incorrecto, porque la criminalística es una ciencia multidisciplinaria. Se puede apoyar de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias forenses, de los peritos, de la ciencia forense, hablándolo de manera general, y es lo que veremos en esta sesión. Es multidisciplinaria la criminalística porque no solo se apoya para explicar el acontecimiento delictivo en una sola ciencia en particular, puede apoyarse en otro tipo de ciencias. La criminología sí encuentra una base desde el punto de vista positivista, porque podemos estudiar desde el punto de vista de la criminología al criminal y al delincuente desde el punto de vista científico, entre otras maneras. Recordemos que también el comportamiento del hombre en sociedad es dinámico, y como es dinámico, nunca es estático, necesitamos métodos especiales para estudiar esta conducta del hombre. Pero estamos hablando de criminalística y es el problema que se aterriza con las ciencias naturales. Las ciencias naturales en principio estudian fenómenos naturales, por qué suceden, cuál es el motivo, cuáles son los motivos, y desde el punto de vista de la criminalística nosotros vamos a estudiar pues, posibles hechos delictivos, que son situaciones diferentes a fenómenos naturales. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de las ciencias naturales, como auxiliar en algún momento dado pudiéramos entender estos fenómenos delictivos o estos fenómenos propiamente criminales, para explicar cómo es que se dieron las cosas. Entonces, yo les pregunto, el delito es parte de la naturaleza humana. Si nosotros estudiamos desde el punto de vista de las ciencias naturales, desde el punto de vista positivo, eso es una cuestión que tendrá que ser respondida desde el punto de vista de la criminología, como ustedes seguramente lo han visto en sus sesiones de criminología, pero sin lugar a dudas sí es un fenómeno humano, pero lo tenemos que estudiar desde el punto de vista social, biológico, médico, y a lo mejor nos puede ayudar una parte de esa ciencia natural para explicar o para entender o para comprender el comportamiento de un criminal al momento de cometer un delito, pero solamente será un indicio y un extracto y una parte del rompecabezas, una parte de la realidad. Las ciencias naturales entonces solamente sirven como auxilio para la criminalística. La criminalística va a indagar necesariamente en los hechos delictivos. Vamos a hablar ahora de la criminalística, de las ciencias forenses y de la ciencia forense como ciencia particular. La criminalística se va a basar propiamente y se va a auxiliar en una serie de ciencias, una serie de disciplinas, una serie de oficios forenses. Vamos a hablar como oficios forenses. No son ciencia, pero podemos hablar pues, de cerrajería, instalaciones hidrosanitarias, evaluación de daños, podemos hablar de electricidad, arte forense, entre muchos otros, y no representan propiamente un conocimiento científico, a pesar de tener una sistematización en sus métodos. Esto se refiere a que son artes, son disciplinas. Recuerden ustedes que el perito es un experto en un arte, en un arte o un oficio, y es por eso que no se consideran ciencias, porque el bagaje y
el conocimiento que tienen no es tan vasto como en una ciencia, ni se estudian con un método específico a un objeto de estudio en particular. Entonces, cuando hablamos de ciencias forenses, vamos a hablar de algunas materias que sí son ciencias. Esa es la gran diferencia entre los oficios y las ciencias. Los oficios, recuerden, hablamos de cerrajería, de evaluación de daños, de arte, pero ya cuando hablamos de ciencias forenses, ya vamos a hablar propiamente de un contenido científico, de ciencias propiamente dichas, como una química forense, como una genética forense. El contenido científico definitivamente sí es más vasto desde el punto de vista de la ciencia forense. Como individual, a la ciencia forense la vamos a aterrizar como un concepto. Una cosa es ciencia forense y otra cosa son ciencias forenses. Me refiero a ciencia forense de manera individual y vamos a extender al fenómeno criminal desde el punto de vista de la ciencia forense. Lo vamos a extender, lo vamos a explicar desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, cultural. Y esos son los preámbulos de la ciencia forense como particularidad. El científico forense, también vale la pena decir, que siempre va a buscar encontrar la verdad científica de un hecho. Por eso es un científico. Desde el punto de vista científico yo tengo que estudiar, tengo que explicar de manera comprobada, de manera objetiva, cómo es que sucedieron las cosas. Es muy diferente a un oficio. Entonces vamos a contar con conocimientos más nutridos en el tema de las ciencias. Vamos a retomar, a lo mejor podemos hablar de muestras biológicas, podemos hablar de un perfil criminal, porque ya nos auxiliamos de ciencias propiamente dichas. Si hablamos de una muestra biológica, una muestra de orina, una muestra de sangre, una muestra de saliva, eso lo vemos a la luz de la química, de la biología, de la genética forense. Desde el punto de vista de un perfil criminal, la criminología también es una ciencia que se basa en una serie de conocimientos estructurados. Tenemos varias escuelas, varias posturas, y por eso es que se hace un estudio tan profundo del criminal y podemos entender a esa criminalidad desde el punto de vista científico. Entonces el científico forense va a ser siempre capaz de encontrar la verdad científica partiendo de un hecho que haya vulnerado la sana convivencia dentro de una sociedad. Así es como lo tendremos que analizar. Hablaremos de otro tema. Por fin es momento de hablar de la famosa reconstrucción de los hechos y qué tan correcto es hablar de la reconstrucción de los hechos. Desde el punto de vista de muchos autores, no es correcto decir que existe o que nosotros vamos a llevar a cabo una reconstrucción de hechos, porque ontológicamente, o sea, filosóficamente y biológicamente no es posible que retrotraigamos el tiempo, que regresemos el tiempo y que volvamos a recrear un hecho que ya sucedió. Eso no es posible en la vida humana. El aire deja de fluir el aire que fluyó en ese momento. Las personas al transcurrir el tiempo ya no son las mismas. Las muestras de sangre se secan y no podemos volver al pasado para reconstruir, para volver a enlazar. Lo que vamos a hacer entonces, por lo tanto, no es referirnos a una reconstrucción de hechos. En realidad el nombre correcto debería ser representación de hechos acontecidos. Entonces ya no hablemos de reconstrucción de hechos, vamos a hablar de representación de hechos acontecidos. Un fenómeno que ya pasó en tiempo pasado, lo voy a representar y lo voy a acreditar de manera objetiva desde el punto de vista científico. Como les comentaba, no es posible reconstruir un hecho en las condiciones originales en que se propició propiamente este hecho. Y también el tiempo, como les comentaba, no se puede retrotraer. Las cosas jamás podrán volver a ser al estado en que se encontraban anteriormente. Pues a manera de ejemplo, podemos hablar de que podemos pensar en el cerrajero que hablábamos en esta parte, cuando hablábamos de oficios. El cerrajero, cuando intenta explicar cómo es que aconteció un suceso, no va a reconstruir la chapa como antes del suceso. Simple y sencillamente va a explicar las causas, cómo es que fue rota, si fue rota en un momento dado, por qué se rompió, quién la rompió, cómo la rompió. Vamos a tratar de explicar, y el objetivo general no es reconstruir una chapa violada o violentada. El objetivo general, en este caso de la cerrajería, va a ser explicar cómo fue violentada, por qué, cómo fue forzada, y posteriormente vamos a documentarlo en un expediente, y eso va a formar parte de un expediente, una carpeta propiamente dicha. Y desde el punto de vista de la criminalística documental,
ya lo vamos a poder estudiar, vamos a documentar esas razones que dio en este ejemplo que estamos poniendo del cerrajero, vamos a documentar cómo sucedieron las cosas con la chapa, lo vamos a poder utilizar y desde el punto de vista en el futuro, desde el punto de vista jurídico, en el futuro vamos a poder utilizar ese argumento que existe ya documentado para poder arguir ya en un juicio propiamente si las cosas como sucedieron son bastas o son propiamente suficientes como para atribuir a una persona en un momento dado una culpabilidad, algún excluyente de responsabilidad, entre otras situaciones, para sustentar en pocas palabras una teoría del caso. Los documentos nos van a servir entonces para defender una postura jurídica ante el juez, para estructurar una teoría del caso y que jurídicamente va a ser posible y nos va a permitir cuestionar los dictámenes. Además, cuando hablamos de dictámenes, recuerden que los peritos propiamente, quienes son expertos en un arte, en un oficio, van a emitir un dictamen donde emitirán sus conclusiones desde el punto de vista científico, harán un estudio, explicarán el método en el que se basaron, van a hacer una serie de conclusiones. Los peritos necesitan tener información para hacerlo, pero esa información que dan los peritos no es absoluta, porque sería tanto como privar o conculcar conculcar algún derecho fundamental de debido proceso a favor de alguna de las partes o en contra de alguna de las partes en un proceso penal. Cada una de las partes puede ofrecer a su perito y cada uno de ellos emitirá un dictamen. Si son generalmente, como lo es, si son discordantes o si no son concordantes, si son contradictorios, se nombrará un tercero en discordia quien emitirá una conclusión final, y al final puede haber una junta de peritos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a reunir los peritos de las partes más el tercero en discordia, van a discutir, van a explicar cómo dieron sus conclusiones, y desde ese punto de vista las partes pueden interrogarlos para saber cómo es que llegaron a esas conclusiones y por qué sus resultados pueden ser en torno falsos, verdaderos o deficientes. Por eso se dice que es una prueba colegiada, porque se construye momento a momento con la opinión de los peritos de las partes e incluso con el tercero en discordia si fuera el caso. Vamos a dejarlo ahí para que ustedes estudien esta serie de conceptos de las ciencias naturales, de la representación, propiamente como hemos dicho, de hechos acontecidos, y vayan digiriéndolo. Les pido por favor que me manden sus dudas. Hasta el momento no me han mandado ninguna cuestión. Nos quedan por ahí nos queda un periodo corto. Todavía tenemos un poco de tiempo, pero queda menos de un mes para que terminemos las clases y necesito que no lo dejen todo al último. Recuerden mandar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes a los canales que ya conocen, al WhatsApp a través de un mensaje que puede ser de audio, de texto, al correo electrónico o al Classroom. Sigo a sus órdenes y tengan una excelente tarde.